Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes 27 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola del buen samaritano. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy se nos presenta este maestro de la ley que se levanta para preguntar a Jesús y ponerlo a prueba. Qué interesante, queridos hermanos, la palabra nos indica esta intención del maestro de la ley. Él no busca la verdad, él no busca el mensaje de la salvación, él solamente quiere poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Y este maestro se equivoca, porque él piensa que hay que hacer cosas para heredar la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, es un don, es una gracia que Dios da a sus hijos cuando somos sencillos y humildes de corazón. Por eso Jesús en su respuesta remite a la palabra de Dios. Tú eres maestro de la ley, tú sabes más que yo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? ¿Para qué me preguntas algo que tú sabes? Y ciertamente, porque él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que la voluntad de Dios es amarnos como hermanos, es ser justos con Dios, amándole con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, hasta dar la vida por Dios. Él nos ha regalado la vida para que la pongamos a su servicio, porque esto refleja nuestra entrega, nuestro amor, nuestro sacrificio a nuestro Padre y al prójimo como uno mismo. Es decir, que Jesús, remitiendo la palabra de Dios, nos recuerda que heredamos la vida eterna cuando practicamos el mandamiento del amor, cuando vivimos nuestra fe amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor suyo. Por eso, queridos hermanos, descubramos en la Santa Escritura esta herencia de la vida eterna. Que la palabra sea siempre nuestro alimento, para que así la pongamos en práctica. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda sabiduría para saborear su Sagrada Escritura, para que encontremos en ella palabras de vida eterna, porque Cristo nos instruye, Cristo nos muestra el camino de la salvación. Que leyendo la palabra de Dios la pongamos en práctica, amando a Dios y a nuestro prójimo por amor suyo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que el maestro de la ley, queriendo justificarse, dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responderá con esta parábola del buen samaritano. Este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon. Es la injusticia, la delincuencia, pero es allí donde nosotros tenemos que hacernos prójimos de los demás. Jesús nos invita a practicar la misericordia.
Este pobre hombre que estaba medio muerto fue encontrado por un sacerdote que bajaba por aquel camino y que al verlo da un rodeo y pasa de largo, y ciertamente no por malicia, sino porque el sacerdote pensaba que estaba muerto, y según los judíos, tener contacto con un cadáver, uno quedaba impuro. Este sacerdote, según su ley, estaba cumpliendo la Torá, pero se olvidó de la misericordia, se quedó en la letra de la escritura y no fue al espíritu, y lo mismo pasa con el levita, da un rodeo y pasa de largo. Ellos no quieren incurrir en impureza legal, pero se olvidan de la misericordia. Y esto es un peligro, queridos hermanos, porque tal vez también nosotros nos quedamos en la letra de los mandamientos y no vamos al espíritu de la ley, es decir, practicar la misericordia con los hermanos. Y poco a poco esto nos puede llevar por caminos de hipocresía. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos dé un corazón vigilante, para que evitemos parecer justos ante el Señor y ante los demás, cuando su palabra nos corrige. Que el Señor pues nos dé un arrepentimiento sincero cuando no atendemos las necesidades de nuestros hermanos, especialmente los que han sufrido una injusticia. Que el Señor nos conceda caridad, justicia y paz. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Qué hermoso, queridos hermanos, este detalle que tiene este samaritano. Este samaritano no vive de la letra de la ley, cumple el espíritu de la palabra de Dios, es misericordioso, compasivo con su hermano, al que ve sufrir, al que ve en necesidad, y es tanto su compromiso que le ayuda con sus bienes. Nos dice la palabra que él venda las heridas echándoles aceite y vino, y también lo hace montar en su propia cabalgadura. Esto es poner los propios bienes al servicio de la caridad, al servicio de la misericordia, al servicio de nuestros hermanos. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Es decir, este samaritano también invierte tiempo. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Hermoso, queridos hermanos, Jesús es este buen samaritano. Él nos ha curado las heridas, Él nos ha cargado sobre sí como si fuésemos ovejas descarriadas, heridas por los espinos del pecado. Él nos lleva a la iglesia y nos cuida, y nos deja su palabra y los sacramentos para que sanemos y seamos cuidados por la iglesia. Pues que el Señor nos dé esta caridad, queridos hermanos, que nos dejemos sanar por Cristo. Él ha venido a salvarnos, Él cura nuestras heridas con aceite y vino. Él nos ha bañado con su sangre y nos ha ungido con su espíritu, para que seamos nuevas criaturas, para que resucitados vivamos la vida en Cristo. Y es sorprendente, queridos hermanos, Jesús pregunta a este maestro de la ley: ¿cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y esta pregunta es fuerte, porque los judíos no se llevan con los samaritanos, y los maestros de la ley repudian y desprecian a los samaritanos, porque ellos no habían guardado la palabra. Sin embargo, Jesús les hace ver que este samaritano, aquel que ellos consideran impuro, despreciable, practica la compasión y la misericordia. Y es tanto el orgullo de este maestro de la ley que no reconoce que es el samaritano, sino que él responde: el que practicó la misericordia con él. Y por eso Jesús le manda, le exhorta: anda y haz tú lo mismo, practica el amor de Dios, practica la caridad, practica la justicia. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda dejarnos sanar por Jesús el buen samaritano, dejarnos curar las heridas. Él nos ha salvado por su sangre y nos ha ungido con su espíritu porque nos ha hecho hijos de Dios. Que nos dejemos cuidar por la iglesia y en esa atención de la palabra y los sacramentos. Y que también nosotros, a ejemplo de Jesús, también nosotros practiquemos la misericordia con los hermanos. Que cuidemos de los demás en todas sus necesidades, espirituales, materiales. Que el Señor nos conceda un corazón compasivo para practicar la misericordia a nuestros hermanos, sin distinción ni discriminación injusta. En definitiva, sin despreciar a nuestros hermanos, sean de la condición que sean. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos haces descubrir que tu palabra nos invita a vivir la compasión y la misericordia. Te pedimos, Señor, que tengamos siempre la Sagrada Escritura como norma de nuestra vida, como aquella que es fuente de vida eterna. Ella es nuestra herencia. Que saboreemos tu palabra para que así la pongamos en práctica, amándote a ti y a nuestros hermanos, por amor tuyo. En segundo lugar, Jesús, te pedimos un corazón vigilante, que evitemos toda apariencia de justicia ante ti, pues tú conoces nuestros corazones. Que no justifiquemos nuestros pecados, sino más bien seamos dóciles para escuchar tu corrección, Jesús. Danos fortaleza para poner en práctica tu palabra, y así superemos todo legalismo para vivir en clave de misericordia en favor de los hermanos. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón compasivo con los demás, para practicar la misericordia,
y así nos comportemos como prójimos de todos nuestros hermanos, sin distinción alguna. Y finalmente, Jesús, te pedimos que nos dejemos sanar por ti, que nos dejemos vendar nuestras heridas. Tú nos has salvado, Jesús, tú has derramado el vino de tu sangre para bañarnos de nuestros pecados. Tú nos unges con ese aceite del Espíritu para ser hijos de Dios y vivir en clave de misericordia. Te pedimos, Jesús, que experimentando tu salvación y tu sanación, también nosotros cuidemos de los demás, que también nosotros seamos prójimos de nuestros hermanos, sin distinción alguna. Pues tú nos mandas amarnos en ese amor de entrega, comprometiéndonos con nuestros hermanos, especialmente cuando pasan necesidades. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.